Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a revisar el tema de patrones de arquitectura. Esto con la finalidad de ver cuáles son las reglas y cuáles son todas aquellas conjuntos de operaciones que uno debe de seguir con la finalidad de proponer, diseñar e implementar un producto de software que pueda correr ya sea tanto en la nube como en un teléfono inteligente, en alguna tableta, en alguna computadora, etcétera, etcétera. Esos patrones se aplican más que nada a cualquier tipo de desarrollo, independientemente de que sea un programa de software como tal. También puede ser un desarrollo de hardware, pero también puede ser al desarrollo de un sistema embebido, con la finalidad de utilizar Arduino, Raspberry Pi o cualquier otro microcontrolador, microprocesador, para tener alguna interacción con el medio ambiente y leer datos sobre este último. En ese sentido, ¿por qué los patrones de arquitectura son importantes? ¿Por qué los estamos estudiando? Es debido a que nosotros, cuando vamos a emprender algún tipo de proyecto, algún tipo de iniciativa, necesitamos tener un plan. ¿Por qué la planeación es importante? Porque nos permite identificar aquellos factores que nos pueden servir de ventaja para poder desarrollar nuestra iniciativa, pero también los factores que pueden ser nuestras debilidades, que pueden representar riesgos y que harán que nuestro sistema colapse. En algunas ocasiones nosotros hacemos las cosas de buena fe, las hacemos con la finalidad de resolver un problema, de poder contribuir a la solución de un tema en específico, de poder dar nuestra aportación al mundo. Pero ya cuando nos enfrentamos en la vida real, nos enfrentamos en el mercado, nos enfrentamos en un concurso, cuando tenemos un competidor, cuando estamos luchando por un ingreso económico, por un reconocimiento, por un lugar en una competencia, va a haber personas que van a buscar la manera de que el sistema fracase, de que el sistema caiga, de que salgan a relucir todas aquellas debilidades que están presentes en lo que nosotros hemos elaborado. Y no hay que sentirse mal si llega a presentarse una debilidad. ¿Por qué razón? Porque ningún software es perfecto, porque ningún producto es perfecto. Google, Microsoft, Facebook, Amazon han tenido problemas a lo largo de toda su historia. Sus productos han fallado, sus productos han sido hackeados, sus productos se han caído, sus productos han sido corrompidos, sus productos han representado un riesgo ante la salud de la población, y aún así siguen vivas, aún así siguen trabajando, se han recuperado, han aprendido de sus errores y siguen dándonos productos de calidad. Es por ello que esto no nos debe de espantar, pero tenemos que estar preparados para poder afrontar cada una de esas situaciones, y por ello los patrones de arquitectura nos van a ayudar. Los patrones de arquitectura, no estamos hablando de programación. En ningún lugar de un patrón de arquitectura vamos a tocar la palabra código. No se va a tocar un código de programación, ya sea Java, ya sea Python, ya sea C++. No, eso no se va a hacer. Un patrón de arquitectura lo único que nos va a decir es cómo es que van a convivir, cómo es que van a interactuar los diferentes artefactos de software, pero hasta ahí. Nada más consideramos que hay un artefacto de software que existe, que interactúa con otros, y el patrón de arquitectura va a decir las reglas para operar, no va a decir cómo se va a implementar. Tenemos tres categorías de patrones. La primera es la referente al tema del día de hoy. Son aquellos que expresan un esquema organizativo estructural fundamental para sistemas de software. No hay programación en este punto, tenemos diferentes artefactos de software y van a convivir unos con otros. ¿Cómo se hicieron? No lo sé. ¿Cómo se van a comunicar? De manera exacta tampoco lo sé, pero voy a establecer reglas de comunicación. Patrones de diseño es otra categoría de los patrones, o patterns, como se lee en inglés. Los patrones de diseño son aquellos que expresan esquemas para definir estructuras de diseño o sus relaciones con las que construir sistemas de software. Aquí ya nos metemos con la programación. Un patrón de diseño va a decir cuáles son las mejores prácticas, cuál es la mejor manera para que yo haga de manera efectiva mi producto de software. Aquí sí me dicen cómo programar, no me dicen con qué lenguaje programar, pero sí me dicen el cómo. Y es muy importante seguir estas reglas, pues para hacer un código entendible y leíble para los humanos.
Y finalmente un dialecto. Son patrones de bajo nivel específicos para un lenguaje de programación o entorno concreto. Aquí sí ya nos ponemos muy técnicos, nos ponemos el saco de programador y empezamos a decir de manera puntual cuáles son las mejores maneras de programar en Python, las mejores maneras de programar en Java, las mejores maneras de programar en algún otro tipo de lenguaje. Pero hay que tener en claro de que está enfocado a las directivas de bajo nivel. Entonces nos diría, con esos últimos ejemplos, cómo integramos el alto nivel con el bajo nivel a través de directrices. O si queremos programar ya directamente en bajo nivel, pues ya nos va a decir la manera en que nosotros vamos a utilizar el código binario, el lenguaje máquina, para hacer nuestros propósitos o categorías de software en particular. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de los patrones en general? Proporcionar catálogos de elementos reusables en el diseño de sistemas de software, evitar la reiteración en la búsqueda de soluciones a problemas ya conocidos y solucionados anteriormente. No hay que repetir cosas, porque si repetimos algo gastamos más memoria, si repetimos algo es más difícil dar mantenimiento. Formalizar un vocabulario común entre diseñadores, estandarizar el modo en que se realiza el diseño, facilitar el aprendizaje de las nuevas generaciones de diseñadores, condensando conocimiento ya existente. Asimismo, ¿qué es lo que no hacen los patrones? Los patrones no imponen ciertas alternativas de diseño frente a otras y no eliminan la creatividad inherente al proceso de diseño. ¿Por qué? Porque son marcos de trabajo, son frameworks. Y hay que recordar que un marco de trabajo no es una ley 100% verdadera o 100% que la debo de seguir al pie de la letra. Un marco del trabajo lo que nos dice es cuáles son las buenas prácticas. Entonces se queda a nivel de consejo. Un consejo y ya. No es una obligación. Podemos o no podemos hacerlo. ¿En qué se identifican los patrones? Los patrones lo que buscan es dar ciertas reglas para el control de acceso. ¿Control de acceso a qué? Acceso a la información, acceso a periféricos, acceso a otros módulos de software. Cómo manejar la concurrencia. Concurrencia son hilos. Esto quiere decir programas que se ejecutan al mismo tiempo. ¿Por qué se puede lograr esto? Por los procesadores que tienen muchos cores, que tienen muchos núcleos y todas estas ventajas que nos dan los nuevos sistemas multitareas. Distribución. Podemos hacer sistemas centralizados que todo lo tengan en un solo lugar. Pero si todo lo tengo en un solo lugar, voy a tener más problemas de seguridad, porque la gente puede hackearme, la gente puede quitarme todos mis datos en una sola pérdida de información. Si yo tengo mis datos distribuidos, si me hackean un lugar, van a tener los datos parciales de mi empresa o de mi proyecto, pero no van a tener el total de datos. Y persistencia no va encaminada a que yo persiga mis sueños. Persistencia en computación se refiere a guardar datos de manera definitiva, de manera longeva. Cuando veamos el término persistencia de datos lo voy a guardar en el disco duro, lo voy a guardar en un archivo de texto, lo voy a guardar en una base de datos, lo voy a guardar en algún lugar que se quede fijo y que no se borre cuando enciende y apaga la aplicación o cuando entre y salga del sistema. Respecto a la arquitectura, tenemos diferentes modelos de negocio. Ahorita vamos a revisar cuáles son los más populares, los más comunes. El primero de ellos es la arquitectura por capas. ¿Qué significa? Mi software lo voy a dividir en ciertas capas con la finalidad de que cada capa sea experta en su área de dominio, pero requiera comunicarse con otras capas para poder obtener más información. ¿Qué queremos decir con esto? Imaginemos que tenemos un sistema de 4 capas, 4 layers. La capa del cliente, la capa de presentación, la capa de servicio de negocios o capa lógica y la capa de datos. La capa de cliente es todas aquellas interfaces que se proporcionan de manera gráfica con la finalidad de que el cliente pueda interactuar con la aplicación. Por ejemplo, en este caso en la capa de cliente se van a ver todos los botones, todas las imágenes, todos los campos de texto y todos aquellos lugares
donde yo puedo ingresar y solicitar información. Ya una vez que he solicitado información, van a pasar a la capa de presentación. Por capa de presentación significa de que va a haber una reconstrucción, de que vamos a tener una adaptación de los datos que yo voy a mandar de tal manera de que sean entendidos por la capa de servicio de negocio o la capa lógica o la capa de servidor si en este caso tenemos una comunicación externa. Aquí podemos tener una transformación utilizando alguna ontología, donde ontología es la manera en que voy a representar los datos. Puede ser JSON, puede ser XML, puede ser la ontología que nosotros decidamos utilizar. Estas últimas dos son las más populares y las que todos utilizamos, ya que represento mis datos de una manera entendible por cada una de las capas. Prosigo a la capa de negocio, la capa de servicio, la capa lógica. ¿Qué se va a hacer aquí? Se va a hacer todo el cálculo matemático, todo el cálculo lógico, con la finalidad de poder interpretar qué es lo que quiere el usuario y qué es lo que yo le voy a dar. Por ejemplo, si el usuario lo que está pidiendo es recuperar un correo electrónico, voy a emplear todas mis sentencias de la álgebra booleana para poder buscar en la base de datos de correos el correo que el usuario me está pidiendo. O si voy a implementar un envío de correo electrónico, lo que voy a hacer es hacer las adaptaciones correspondientes con la finalidad de que yo pueda utilizar todos los protocolos de la capa HTTP para enviar mi correo. La capa de datos se refiere en dónde guardo la información. Aquí voy a almacenar los datos de manera persistente. Tenemos aquí un símbolo que dibuja un cilindro. Ese cilindro es una base de datos. Todo lo que envío, todos mis mails, para este ejemplo en particular, se almacenan en la base de datos, en el DBMS, Database Management Service. También tenemos otra arquitectura que es la de pipeline. ¿Qué significa esto? Todo va de manera secuencial, una cosa después de otra. Por ejemplo, voy a tener un código que se va a ir nutriendo a medida de que voy pasando por cada una de las capas dentro de esa arquitectura pipeline. Por ejemplo, el código original es un código base muy sencillo. Cuando pasa al primer punto de procesamiento, se le agrega más información al código. Cuando pasa al segundo punto de procesamiento, le volvemos a agregar más información. Y cuando pasa por el último punto de procesamiento, se le agrega la información final y quedo con un código lo suficientemente robusto para solucionar un problema en particular. Y también tenemos la arquitectura peer-to-peer, todos contra todos. ¿Qué quiere decir con esto? Una computadora es inteligente, es independiente, es consciente de lo que tiene, de lo que puede dar, y si alguien le solicita información y considera que se la puede compartir, la comparte. Y cuando considera la computadora que necesita información, la solicita a alguna otra computadora, y es así como va obteniendo esta comunicación. Es un todos contra todos, todas las computadoras conviven con sus pares, y así es como evitamos ciertos problemas de seguridad, porque empezamos a descentralizar la información. Son técnicas más propias del cómputo distribuido. Y una de las más populares hoy en día son las arquitecturas orientadas a servicios. ¿Qué quiere decir con esto? Que voy a tener en la web ciertas páginas a las cuales yo me puedo dirigir para solicitar información. Por ejemplo, si ingreso www.google/clima/Coatzintla, lo que me va a dar va a ser el clima específicamente de la ciudad de Coatzintla. Si yo ingreso a otra página web, por ejemplo www.bancodemexico pesos a dólares mi cantidad de pesos, ingreso, lo que me va a devolver es a cuánto equivale la cantidad que he utilizado, pero ahora en dólares. ¿Por qué es importante esto? Porque toda la matemática, toda la lógica, toda la complejidad del servicio la hace una empresa externa, la hace un servidor que es experto en poder brindar la información que yo le estoy solicitando. Entonces yo ya no me preocupo de cómo procesar,
no me preocupo de cómo verificar, no me preocupo de cómo dar seguridad de lo que brindo está correcto. Simplemente delego toda esta responsabilidad a un servicio web, y el servicio web es la parte que me va a decir cómo se hacen las cosas de una manera efectiva. Obviamente es más caro porque tengo que contratar dichos servicios en la mayoría de los casos, tener una suscripción, pagar por uso, etcétera, etcétera. Pero es de las tecnologías o de las arquitecturas más utilizadas hoy en día. Todos los sistemas que he hecho para concursos, para congresos, en los últimos 5 años, los hago utilizando una arquitectura orientada a servicios y he tenido muy buena experiencia con ellos. Como discusión, utilizar arquitecturas es muy bueno, lo tenemos que hacer para poder planear cómo operar nuestro sistema. Lo único negativo de utilizar ese tipo de factores es que tenemos que emplear tiempo, mucho tiempo, en poder diseñar cómo es que van a ser las reglas de operación. Pero es tiempo invertido y no hay que dudar en utilizarlo. Va a ser por el bien del proyecto, porque cuando nosotros lancemos el sistema puede ser que esté diseñado para 50 personas y para 50 personas operar bien, pero si de repente tengo un boom, alguien me vuelve viral, alguien me recomienda y del lunes con 50 personas amanezco el miércoles con 1 millón de personas suscritas, solamente una arquitectura de software va a ser la que me va a salvar para poder sobrellevar esa situación. Así que agradeciendo su atención prestada, quedamos al pendiente de cualquier indicación y muchas gracias.